El video de hoy va a ser con el agroecólogo Óscar Álvarez Rivera. Él estudió esta licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí mismo hizo su maestría en manejo de recursos naturales y ahora está haciendo un doctorado en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Pues ya casi le puse candidato a doctor porque ya casi se nos gradúa. Entonces, buenos días, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muy bien, gracias. Bien, mira, pues de lo que se trata de mostrar con el público es primero que les cuentes un poco de quién eres, dónde naciste, cómo fue tu niñez, dónde estudiaste, y luego entramos al tema del libro. Perfecto. Bueno, yo nací en Mérida, Yucatán, aquí en el sureste mexicano. Estudié mi prepa y la secundaria en el Colegio Peninsular, y a partir de ahí pues ya pasé a la UADY a estudiar la universidad, como bien mencionó. Estudié la licenciatura en agroecología, era una licenciatura nueva, fui de la segunda generación, y finalmente pasé a estudiar la maestría en manejo de recursos naturales aquí mismo en el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y actualmente me encuentro terminando en el último año el doctorado en Ciencias Biológicas en el CICI. Bien. Óscar, sé que participaste con el doctor Héctor Estrada en la elaboración de un capítulo de un libro sobre los estudios del CARS. Platícanos, ¿de qué trata este capítulo y por qué es importante para México? Ok, este capítulo habla acerca de las perspectivas y los estudios que se han realizado relacionados al CARS en México. Para su realización hicimos una investigación bibliográfica de todos los estudios que se han realizado en México con este enfoque, ¿no? Cuyo enfoque principal sea conocer el karst. Encontramos que entre 1930 y 2021, 441 estudios se han realizado con este enfoque. Y el capítulo lo podemos dividir en dos secciones. Una primera sección es un análisis bibliométrico en el que analizamos pues a profundidad de estos estudios, ¿no? ¿Quiénes son los que están publicando acerca del estudio del CARS? ¿Qué universidades son las que más publican en relación al CARS? Y encontramos varias cosas muy interesantes, ¿no? El 85% de los estudios están en inglés, el 90% de estos estudios pues son artículos científicos, ¿no? Y en la segunda sección pues pudimos identificar que estos 441 estudios pues pueden tener dos enfoques de estudios, ¿no? Primero, los estudios que tienen un enfoque político-administrativo, es decir, los estudios que estudian el CARS de una ciudad, de un municipio, de un estado, de una región, o inclusive a nivel nacional, ¿no? Y existe otro tipo de estudios que se dedica a estudiar las geoformas o alguna geoforma en particular, ¿no? Entre las que más se estudian en México podemos mencionar, por ejemplo, Cuatro Ciénegas en Coahuila, la Sierra de Labra en San Luis Potosí, el sistema Zacatón en Tamaulipas, las lagunas de Montebello en Chiapas y los cenotes y anillo de cenotes en la península de Yucatán. Ese tipo de... perdón. Sí, bueno, estos estudios pues me parece que son muy poquitos en tantos años, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, es correcto. Lo que sí pudimos identificar es que existe una clara tendencia en el incremento de estudios en los últimos años. En 1930, en los 40, se realizaba un estudio, dos estudios por año, ¿no? Entonces, en los últimos años, la cantidad de estudios realizados en el CARS están aumentando en México precisamente porque se está dando ese reconocimiento, ¿no? A la importancia de estudiar el CARS. ¿Por qué será que, por ejemplo, en Yucatán Estado, pues hay más de 1,000 investigadores en el área de las ciencias naturales? ¿Por qué será que no declaran que estudian el CARS? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien en Yucatán, que es en la península de Yucatán, Yucatán es de los territorios kársticos o de karst continuo más extensos del país, o sea, son territorios muy estudiados.
Sin embargo, no siempre se denota como una zona kárstica, ¿no? Y esto pues puede ser por varias razones. Uno podría ser porque estudiando la vegetación, estudiando la fauna, pues no se le da esta importancia de que estamos en una zona de karst y que intrínsecamente pues tiene condiciones completamente diferentes a otras regiones, ¿no? Entonces, como quedamos por sentado de que la planicie de Yucatán es diferente, pero no debido a las condiciones kársticas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que cuando estemos estudiando en alguna región kárstica, pues denotemos que pues es una región de karst, ¿no? ¿Será que los biólogos y agrónomos desconozcan el término karst? Es muy probable. Otra cosa que encontramos es que la forma de llamar karst pues varía, puede ser en algunos lugares lo escriben con C, en algunos lugares con K, entonces esto varía demasiado y pues sí, es muy probable que muchas áreas del conocimiento pues desconozcan en la terminología karst o en algunas regiones inclusive desconozcan que están viviendo o están estudiando el karst. Claro, porque eso significa que tanto las profesiones de agronomía, agroecología y biología, incluso veterinaria, hacen poco énfasis en el estudio del medio físico. No digamos solamente el karst, sino en general el medio físico. Muy poco relacionado con sus disciplinas. Sí, es correcto. De hecho, a lo largo de mis 5 años de licenciatura, únicamente las 2 materias que llevé con el doctor Héctor Estrada, con el que sigo colaborando, pues se le dio este enfoque de que estamos estudiando o estamos viviendo en una zona kárstica, ¿no? Las otras materias así hablan de que estamos en una región diferente, pero sin este enfoque que conllevaría el karst, ¿no? Y sobre todo en una licenciatura agronómica en la que podemos tener un gran impacto en estos tipos de sistemas. Claro, porque no es lo mismo la agricultura de zonas volcánicas, como acá en Michoacán, o las zonas fluviales acá en Tabasco, a las zonas kársticas. ¿Cuál sería la principal diferencia, digamos, que para el manejo agronómico de estas 3 grandes regiones? Pues para comenzar yo distinguiría en 2 diferencias, ¿no? La primera es en cuanto al manejo, ¿no? En muchas zonas de karst pues se complica el uso de maquinaria pesada, entonces el manejo es una condición muy diferente y particular en las zonas kársticas. Incluso y la otra, ligera, ¿no? Sí. Hay tanta piedra que incluso los mototractores pues no entran. Es correcto, aunque podemos encontrar algunas zonas, algunos partes, pero la generalidad es que no es muy difícil, ¿no? Y la otra es la vulnerabilidad de estos sistemas, ¿no? O sea, si no conocemos que estamos en una zona kárstica, que no conocemos que son vulnerables a la contaminación, pues podemos, y además hacemos un uso ineficiente de todos los agroquímicos que generalmente se utilizan, pues estamos haciendo un daño irreversible a estos sistemas. Entonces deberíamos pensar que hay que diseñar la agricultura del karst. Claro, definitivamente es muy importante empezar a trabajar en cómo tener una agricultura sustentable, y no solo una agricultura, un manejo sustentable de estas zonas, ¿no? Y también es importante diferenciar que así como el karst es diferente al resto del territorio, dentro del mismo karst podemos encontrar una gran diversidad, ¿no? Y hay que considerar estas variaciones también para estos diseños de planes de manejo de estas zonas. Muy bien. Bueno, un poco en el mismo sentido, dado que el libro lo edita la Asociación Mexicana de Estudios para el karst, cuéntanos un poco qué te ha dejado participar en esta asociación. Bueno, primero me gustaría mencionar que pues fui miembro fundador, entonces desde el origen de la asociación pues he estado interactuando, ¿no? Y pues yo pudiera mencionar varias razones por las que ha sido importante, ¿no? Desde el inicio pues fue importante en cuanto a mi formación académica, ¿no? Porque debido a la participación en los cursos, talleres
y las reuniones que organiza la asociación, pues esto permite el intercambio de ideas, de opiniones, de información, pues para ir construyendo o fomentando este desarrollo académico en mi persona, ¿no? Adicionalmente es importante porque estos foros pues permiten la interacción o la relación entre profesores con profesores o investigadores con investigadores, pero también permite esta interacción de investigadores con estudiantes, ¿no? Que se da en un entorno diferente al aula de clases, ¿no? Entonces es un foro en el que se pueden dar intercambios entre profesores y estudiantes de manera horizontal y es algo muy enriquecedor, ¿no? Y finalmente, pues en estas reuniones y talleres, pues también he tenido la oportunidad de conocer de primera mano en diferentes zonas kársticas del país, ¿no? Entonces no solamente es leer de esta diversidad de paisajes, sino poderlos ver físicamente, ¿no? Que es completamente diferente, ¿no? Muy bien, pues entonces tienen una chambota, como decimos acá en el centro del país, en diseñar la agricultura de las zonas kársticas del país. Por un lado, de las zonas planas kársticas de la península, pero también está el karst de desierto, el karst de las sierras, en fin. Felicidades por la MEC y muchas gracias por su tiempo, maestro Álvarez. No, al contrario, muchas gracias, doctor Bautista, por esta oportunidad para poder intercambiar estas opiniones y pues difundir, ¿no? Que es algo muy importante que tiene que hacer la MEC, ¿no? Difundir este conocimiento del karst para que pues más gente conozca qué es el karst y por qué es importante conservar el karst. Y para que haya más de 400 estudios, que es una pena, tantos años y tan poquito. Exacto. Pero bueno, así somos los países en desarrollo. Muchas gracias, doctor Álvarez. Hasta la vista. Hasta luego, doctor. Gracias.